¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? En principio, el Estado hace relación al conjunto de instituciones políticas que regulan las actividades sociales de la nación. La nación hace relación a los habitantes dentro de un territorio determinado y, por otra parte, el gobierno es una adecuación política de cómo las personas se autorregulan en su ejercicio político. ¿Qué diferencia, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? En principio es necesario comprender que la participación política es la causa y la democracia es la consecuencia de la participación política. La participación política se puede dar de diferentes formas de movilización ciudadana para la reivindicación precisamente del derecho, que es el derecho a la democracia. El derecho a la democracia hace relación a la autodeterminación y autogobernanza que tiene una población para decidir sus instituciones, sus políticas, sus leyes y pues demás ordenanzas dentro de su haber político social. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La diferencia entre la política y lo político radica en que lo político es lo susceptible de tener una conformación política. Es decir, no solamente en el ámbito de, como lo entendemos, de un estado de gobierno, sino que la política, lo político se puede ver en cualquier actividad humana o social, entendiendo al hombre como una necesidad de interacción social. Por ejemplo, en una escuela, tú conformas un ejercicio político, en una iglesia tú haces una relación política, mientras que la política hace referencia a la interacción y relaciones de poder que interactúan en un determinado contexto. En este sentido, sería como, por ejemplo, la vida estatal y cómo se desarrolla ese juego de relaciones de poder. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política se compone de varias instituciones, no necesariamente en el ámbito gubernamental, sino que, como se mencionó anteriormente, desde el punto de vista político, hay instituciones tales como la familia, la religión, que influyen en la cultura política de una determinada nación y en cómo se estructura la misma. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? En primer lugar, un elemento clave en la ciudadanía es su constitución, la cual es una prerrogativa que otorga la Carta Política Nacional, en donde la ciudadanía se adquiere por el nacimiento o por la adopción de un extranjero de la nacionalidad colombiana. Esta concesión que realiza la Carta Política Nacional a los habitantes de un territorio para reconocerse como ciudadanos, les otorga a los mismos unos derechos y unos deberes. Los derechos son unas concesiones que puede el ciudadano por su condición hacer exigibles frente a las instituciones jurídicas del Estado para que se le reconozcan estas prerrogativas. En este caso, en un Estado social de derecho, son unos derechos tanto fundamentales como sociales y culturales para que el ciudadano pueda desarrollar su proyecto de vida. Pues, no obstante, la exigencia de unos derechos por parte del ciudadano trae para consigo unos deberes, los cuales son una exigibilidad del comportamiento del ciudadano para con sus cohabitantes, para sus co-ciudadanos y para el Estado nacional.